Siguiendo en este programa de CR Deportes, les recordamos, como todos los lunes, vamos a estar compartiendo con ustedes esta hora y media de periodismo deportivo de toda la región. Les recordamos, el WhatsApp del canal es 341-266-0500 y si no, el teléfono de la producción 341-496-0500 para alguna información de momento que ustedes quieran compartir con todos nosotros. Como siempre, tratando de llevar a sus hogares toda la actualidad deportiva como hace 15 años que lo venimos haciendo por este Canal 4 regional. Bien, ahora tenemos una comunicación y vamos a estar charlando con Rodolfo Pelusa Cardoso. ¿Quién no lo conoce o quién no recuerda todo lo que ha hecho en el fútbol argentino? Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, sí, hay una diferencia horaria de 5 horas, por eso sabemos bueno, pero todo el momento. Te agradecemos, sabemos que estás en Alemania. Bueno, la trayectoria tuya como futbolista fue espectacular, con mucho auge en su tiempo dentro de las canchas. Estuviste en Estudiantes de La Plata, luego partiste hacia Europa, más precisamente hacia Alemania, ¿no? Sí, yo me inicié en Estudiante de La Plata. Yo soy oriundo de la ciudad de Azul. Y bueno, Estudiante de La Plata fue mi casa. O sea, ahí llegué con 16 años. Y bueno, ahí nomás enseguida, a los 6 meses de haber estado, de vivir en la pensión, creo que con la edad de sexta división. Bueno, ya enseguida, la verdad que me salió todo bárbaro, porque enseguida nomás pude debutar en primera y ya de ahí en más me mantuve. Y bueno, fueron 4 años que estuve en Estudiantes, haciendo un poco inferiores y bueno, el del resto, digamos, entre reserva y primera división. Y bueno, en el año 90 es cuando me venden a Alemania y de ahí en más ya me quedé acá. No tanto, porque luego viniste a préstamo a Boca y a Estudiantes nuevamente. Sí, en el 98 me fui para Boca, que estuve, creo que fue el clausura, campeonato de clausura, y fue el último año del Bambino Veira. O sea, el Bambino venía de hacer una campaña bárbara, que pierde el campeonato creo que por un punto contra River, que era el River de aquella época del Tolo Gallego, que también era Uh -huh. imbatible, digamos. Y bueno, ese fue el campeonato que el Bambino por ahí tenía que ganar sí o sí, y bueno, no pudimos. Entonces, bueno, ahí donde enseguida agarra Bianchi. O sea, Bianchi se hace cargo del equipo y bueno, muchos jugadores de ese último año del Bambino, de la era del Bambino, dejamos el club. Yo porque estaba a Bárbaro. préstamo y Boca no quería hacer uso de la opción. Y bueno, después fueron otros jugadores como en esa época que dejaron el club, a ver, Diego Latorre, Néstor Fabri, Miguel Ángel Solano, el peruano Solano, ¿quién más? Bueno, son Claro, Claudio hubo un recambio Canigia, de jugadores. Hubo un recambio de exactamente, jugadores. sí, sí, exactamente, sí, hubo Y después un pasaste unos recambio. meses de estudiante y otra vez. Claro, bueno, después porque estaba la situación mía, estaba un poquito incómoda en ese momento por el tema de que el campeonato ya arrancaba, acá en Alemania ya estaba por arrancar, entonces Boca fue como, me avisó un poco tarde de que no iban a hacer uso de la opción, así que en medio con los tiempos no me daban para volver porque era todo muy rápido. Y bueno, en ese momento tuve la posibilidad de entrenar en Estudiantes una semana, que estaba Patricio Hernández como entrenador. Así que bueno, me preguntó cuál era la idea mía y yo me quería quedar un año más en Argentina por lo menos, porque no quería cambiar de 6 meses, aparte de que venía mi familia, mi señora ya había hecho la mudanza, venía todas las cosas, yo tenía pensado quedarme ya directamente en Argentina. Y bueno, así que la posibilidad de estudiante me llegó justo, así que me quedé ahí un año y bueno, después por cosa de contrato me tuve que volver otra vez a Alemania. Me reintegré otra vez al Hamburgo y ahí bueno, hice un año muy bueno y después me renovaron el contrato por 3 temporadas más y así seguí hasta, creo que llegué en el 99, desde mayo del 99 hasta
hasta mayo del 2004, que fue donde me retiré. Y ya después me quedé acá en este club, empecé a trabajar de scout, bueno, después empecé a entrenar las divisiones inferiores, y bueno, he pasado por muchos lugares en este club, entrenador, coordinador, vedor, he hecho de todo. Y hoy en día sigo ligado acá al club con la tarea estoy haciendo entrenador individual, que es una posición que últimamente, en los últimos años se está usando mucho en Alemania porque venía a ser como un entrenador, como se dice, por posición, digamos. Nosotros somos 3 entrenadores que tenemos diferentes categorías, y bueno, cada uno de nosotros entrenamos los jugadores por posición. Yo tengo los volantes ofensivos y los delanteros, y bueno, le hacemos hacer trabajo específico. O sea, los delanteros, mucha definición, por supuesto, porque ahí donde está el tema, ¿no es cierto? Los chicos con su división, un delantero patea de 10, 15 veces al arco en un entrenamiento normal. Bueno, y con nosotros, con el entrenamiento que le hacemos nosotros, tiene más, ¿cómo se dice? Más repeticiones, aparte lo podemos corregir mejor, estamos al lado del jugador, diciéndole cómo tiene que hacer en caso de que cuando comete errores y dándoles un poquito de, ¿cómo se dice? De algunos... de alguna otra manera de cómo moverse, de cómo pegarle a la pelota, cómo girar de espalda, bueno, en todos los detalles que se le puede trabajar, depende al jugador que tenemos en ese momento en la posición, tratamos de ayudarlo con esa clase de entrenamiento. Por eso a los jugadores, a los chicos les gusta mucho porque es intenso y se divierten bastante, porque como te dije antes, tienen al arco siempre al lado, la pelota casi siempre está en los pies y es otra cosa cuando se entrena con el equipo. Por eso es un trabajo que se está usando mucho en Alemania en los últimos años, que es trabajo individual, que donde los chicos les gusta y aprenden bastante. Rodolfo, el trabajo comenzó cuando cambia el tema en Alemania, donde toma la conducción del seleccionado Jürgen Klopp, ¿es? ¿No? No. No. ¿Del seleccionado de Alemania? Sí. Perdón. Bueno, está Klinsmann y estuvo la época de Klinsmann, que fue después del 2006, y Jochen Löw. Es el Löw. Bueno, eso hizo una revolución en Alemania del fútbol. Claro, bueno, eso, a ver, es el tema de la revolución en Alemania fue después del Mundial 2002, que Alemania pierde la final contra Brasil, que fue el Mundial que se hizo en Corea y en Japón, ¿no? En los países que se juntaron. Sí. Bueno, fue ese Mundial que pierde la final contra Brasil. Y desde ahí en más hizo como un recambio, porque había jugadores ya con una edad bastante alta, que daban muy poco, como por ejemplo Ballack, que era uno de los más jóvenes. Así que vino como un recambio grande, pero no solamente en la selección mayor, sino que se empezó a hacer un trabajo de base. Pues empezó a hacer un trabajo de base con la llegada de Jürgen Klinsmann, y bueno, Joachim Löw era el ayudante de campo en esa época. O sea, la cabeza era Klinsmann y él era como un ayudante de campo. Aparte de ellos había otra gente como Matthias Sammer, que era el director de selecciones juveniles, Oliver Bierhoff, que por ahí estaba metido pero no tenía un cargo tan importante. Pero el trabajo en sí se hizo mucho de base ¿cómo se dice? Con la conducción de Matthias Sammer, él donde hizo un proyecto, porque yo eso te lo puedo comentar porque yo lo viví en persona, porque como yo era entrenador de las inferiores de Hamburgo, teníamos mucho contacto con la Federación Alemana de Fútbol, que nos recomendaba, nos indicaba, nos daba trabajos, teníamos muchas charlas en el año, nos encontrábamos a charlar y bueno, y él nos marcaba algunos puntos
de lo que podía llegar a venir en el futuro en el fútbol, por ejemplo, que el jugador alemán tenía que trabajar mucho en la técnica individual, sin perder las raíces, que es que la fuerza, la entrega, la garra, la mentalidad, eso que lo caracteriza mucho al alemán. Sin perder eso, quería que los jugadores alemanes se vayan formando mucho más en la técnica individual. Y bueno, eso es lo que le fuimos haciendo caso durante ese tiempo. Después hubo un par de cambios arriba, creo que después del Mundial 2006, que se hizo acá en Alemania, Jürgen Klinsmann deja la selección y agarra Johann Löw, que Löw era ayudante de campo. Pero se seguía todo un proyecto, ¿no es cierto? Se iba el entrenador, pero quedaba el ayudante de campo, que el ayudante de campo era la cabeza, era el que manejaba todo, porque Johann Löw es un entrenador muy inteligente y él era el que preparaba todo casi por detrás, preparaba todos los entrenamientos, lo que era táctico y esas cosas. Así que el que había ideado todo ese proyecto es. Y bueno, a la larga eso lo lleva a Alemania a resurgir nuevamente después del cambio generacional y después de este trabajo, ¿no? Claro, por eso yo te venía explicando, más o menos, el 2006 creo que hacen un torneo bastante bueno, que salía un tercero, creo, acá en Alemania, que se hizo mismo. Después del 2006 está en Sudáfrica el 2010, que también anduvo bien, se vio una selección bastante, ¿cómo se dice?, buena. Y bueno, después en el 2014, ¿cómo se dice?, lo coronaron con el título. Por eso estuvieron los últimos mundiales, después de ese proyecto que se venía formando. Yo siempre digo que, porque es así, la base de la selección que nos gana a nosotros en Brasil, fue la base de ¿cómo se dice?, de una juvenil, creo que sub-20, que sale campeón de Europa, con Manuel Neuer, el arquero, con Mesut Özil, con Hummel, con Boateng, bueno, toda esa selección juvenil que salió campeón en Europa, no me acuerdo en qué época, sí, creo que fue el 2010, 2011, creo que ganó el campeonato europeo acá no me acuerdo en qué parte de Europa se hizo. Bueno, todos los jugadores de esa selección fueron, al final, Khedira, fueron todos los jugadores que jugaron la final contra Argentina. Por eso te digo que ese proyecto que se hizo de empezar divisiones inferiores terminó coronándose con un campeonato mundial. Y aparte de eso tiene mucho recambio, porque el proyecto sigue, el entrenador sigue siendo el mismo. Matías Sammer no está más como coordinador de las inferiores, pero hay otro que más viene trayendo la misma idea. Y bueno, así que Alemania siempre se va renovando ahora. O sea, después de un campeonato mundial que tuvo que hacer un recambio grande, se paró otra vez y bueno, sigue trabajando en ese sentido. Sigue lo bueno de todo eso. Lo bueno de todo eso que te quería decir, que el proyecto viene desde arriba hacia abajo de la misma manera, es decir, y lo mismo te debe pasar a vos en el club, tanto jugadores de primera como juveniles, como infantiles, ya vienen con ese trabajo, con ese proyecto de que hay que jugar casi siempre de la misma manera, y bueno, y tu trabajo está en ir puliendo, por ejemplo, el tema tuyo, los mediocampistas. Sí, exactamente, sí. Nosotros le damos mucha importancia a ese trabajo individual. Es más, nosotros todos los trabajos que hacemos siempre lo coordinamos con los entrenadores de las divisiones inferiores, de los entrenadores de cada división. Lo coordinamos al principio de semana y bueno, los trabajos siempre se van repitiendo, se van manteniendo 3 o 4 semanas. No somos de variar mucho los trabajos porque no queremos que el jugador tenga muchas cosas en la cabeza, simplemente 2 o 3 cositas que nosotros tratamos de inculcarle y de que entrenen 3 o 4 semanas, cosas que eso le quede un poco en la cabeza. Porque, viste, si el entrenamiento varía mucho todos los días, o por ejemplo 2 veces a la semana, que lo tenemos 3 veces a la semana, si le das mucha variante, después como el jugador medio se pierde un poquito. Nosotros somos
yo principalmente soy de decir que el jugador de fútbol siempre tiene que tener un arma mortal, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Por ejemplo, que un delantero sea muy buen cabeceador, o tenga un muy buen remate, o sepa aguantar bien la pelota. O sea, no me gusta que tenga un poquito de cada cosa, ¿no es cierto? A mí me gusta que un delantero tenga algo que diga, este jugador me gusta lo que tiene. Este es el arma de él, ¿me entendés? Vos fíjate, los goleadores de todos lados, o los grandes jugadores, siempre tienen algo que lo hacen diferente a todo. Entonces nosotros tratamos donde le encontramos algo, tratamos de pulirlo, y de que lo haga, de que lo haga más importante, más interesante de lo que lo está haciendo. Porque a la edad joven todavía Rodolfo, sí, Rodolfo, bueno, ahora después de varias semanas de estudios, de test, teniendo en cuenta este problema del COVID-19, ya han pasado varios estudios, y ha dado que los jugadores están aptos como para volver a las canchas, y la Bundesliga ya dijo que este próximo sábado 16 ya se va a reiniciar el torneo con esa fecha que había quedado pendiente. Sí, ya arranca este fin de semana. Es más, acá el Hamburgo, que está en segunda división, también arranca, creo que el domingo. Así que hoy ya viajaron, porque uno de los puntos principales de ese plan de salud que presentó la liga es que los equipos concentren una semana antes del primer partido. O sea, todos los equipos, o ya, porque como muchos equipos juegan sábado o domingo, o sea, el Hamburgo juega domingo, por eso viajó el domingo. Así que tienen que estar una semana en el hotel, una semana guardados, alejados de todo. Bárbaro, y todo, por lo de salud. Exacto, todo el protocolo que viene para ingresar a la cancha, para que los jugadores lleguen al estadio, para que haya más lugar para cambiarse, y bueno, y se suspenderá por un tiempo los saludos, los cambios de camiseta y todo eso. Sí, eso ni hablar, sí. Hay algunos puntos que se van sabiendo de a poco. Hay otros puntos que no, otras cosas que son muy privadas, que solamente por ahí lo saben los clubes, cómo es con el tema de la organización. Yo creo que después del primer partido se va a ir sabiendo muchas cosas más. Ahora es todo un poquito, está todo guardado, ¿no es cierto? Porque es un reglamento. Eso pertenece al plan de salud que presentó la Federación Alemana. En caso de que haya algún contagio, o que los equipos tengan en caso de coronavirus en el plantel, que traten siempre de guardar en secreto el nombre del jugador, para que además no entre en pánico, para que no entre el pánico. Es por eso que le ha tocado, algunos equipos han dado positivos, pero igual no se sabe hasta ahora qué clase de jugador. Solamente el Colonia, que fue uno de los primeros equipos que tuvieron 3 casos positivos, que ahí que el jugador medio se apuró, medio como se asustó, y creo que hizo unas declaraciones ahí que no cayó nada bien. Pero después los demás casos, hasta ahora no se saben los nombres. Por ahí se puede saber los equipos, que creo que es el Dinamo Dresden, que tenía algunos casos. Pero lo demás no se sabe qué institución le tocó. Que se comentó que había 2 o 3 jugadores que habían dado positivo, pero que no tenían los síntomas, así que iban a estar haciendo los hisopados y todos los estudios en esta semana que estamos transcurriendo. No te escuché de qué equipo me dijiste, porque no te escuché la pregunta del principio. Sí, que el equipo que dijiste vos iba a jugar de visitante, y que bueno, ahí salieron los 3 casos, El Colonia, creo que del Colonia me estás hablando, sí. Sí, y que ahí salieron los 3 casos esos, y que habían dado positivos, pero no tenían los síntomas los jugadores. Claro, ahí donde se empezó, por ahí se apresuraron un poco a contar y a hablar,
Ahí por eso medio como quedaron medio mal parados en la institución, porque no pudieron frenar ese momento de pánico que tuvieron ahí en el plantel, porque era uno casi el único equipo que había tenido 3 casos. Entonces medio como se apresuraron a hablar y esas cosas. Pero enseguida hubo un aislamiento, se aislaron enseguida los jugadores. Creo que eran 2 jugadores y un masajista, me parece. Pero el tema el caso del Colonia fue que el test hicieron como 50 y algo de personas, no sé si 55 test se hicieron en el plantel y solamente a 3 le dieron positivo, a los demás ninguno. Por eso no tuvieron la obligación ni nada de aislar a todo el equipo, o sea, solamente los 3 que estuvieron enfermos lo retiraban del plantel y a los 2 días le hicieron otra vez otro test más y ahí le dieron a todos negativo. Por eso entonces se siguió entrenando normal. Se hacen, creo que los últimos 10 días hicieron 4 test por equipos. Lo que sí que nadie sabe cuándo te lo van a hacer. O sea, es como el control antidoping, ¿no es cierto? Te vienen, te caen así de golpe y te hacen. No te dicen, no sé, el jueves a las 10 de la mañana, sino que te vienen directamente a entrenamiento y nadie sabe nada. Bueno, Rodolfo, vos en este club que estás trabajando desde hace mucho tiempo, tuviste más de 100 partidos como jugador y allí le demostraste a la gente y la gente te demostró el cariño. Por ese motivo has echado raíces en Alemania, has echado muchas raíces buenas en el Hamburger y estás trabajando ahora como coordinador, como instructor y la verdad que te deseamos la mejor de la suerte para lo que resta, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes también y bueno, a cuidarse y nada, muchos éxitos con la radio. Gracias. Con todo. Dale, a cuidarse ustedes también y te agradecemos este momento porque sabemos que no es muy fácil con la diferencia horaria y todo que hay, que vos te hayas prestado para poder estar charlando con nosotros. Muchísimas gracias y suerte en lo que resta de este 2020. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan los éxitos. Adiós.